¿Cómo están? Estamos en Experiencia en el Monte y contando los testimonios de cómo conocimos a Cristo y cuál ha sido la experiencia de tener a Cristo en nuestro corazón y la sanidad que ha hecho el Señor en nosotros. Y hoy tenemos la grata visita del pastor Luis Alfredo Arroyave, que nos conocemos hace más de 23 años. 23 años. Muy bien, nos conocimos hace 23 años. Donde Mauricio Lersundi en Pirelli, ¿no? Sí. Tenía la oficina ahí. Bueno, antes hubo una tragedia en la familia de mi esposa. Murió uno de sus hermanos y tú fuiste a la casa, me acuerdo yo, allá a compartir, y yo estaba ahí. Entonces fue la primera experiencia que tuve. No te conocí muy a fondo porque cuando me dijeron que había llegado el pastor, yo salí corriendo y me escondí, ¿cierto? Porque yo no, se vino aquí pastores y eso. Pero luego ahí fue donde inició el proceso, ¿ya? Inició el proceso ya porque una de las hermanas de mi esposa, la hermana mayor, conocía del Señor, asistía a una iglesia, y entonces ella comenzó a compartirle a la familia y a raíz de toda esa tragedia, porque fue una tragedia familiar, conocimos del Señor. Tu cuñado era el mejor amigo tuyo, ¿no? Sí, claro. De todas maneras, yo fui, se puede decir que el primer varón que llegó a la casa. Fui el que llegó, él se casó con mi esposa allí, llegué a esta familia y bueno, han sido 38 años de estar allí en la familia, del matrimonio y de estar allí con ellos, ¿ya? Bueno, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? No, era una vida como normal, pues, dice uno normal. Yo nací en Caucasia, que es un pueblo de aquí de Antioquia, pero que está muy allí a los límites con Córdoba, con la costa. Sí, claro. Entonces yo me crié en un ambiente más bien costeño, por así decirlo. Entonces mi papá y mi mamá que vivían allí, ellos tenían un negocio muy próspero. ¿Vendían música? Vendía música, sí, teníamos una miscelánea grande de música, de electrodomésticos. Entonces allí fue mi infancia, allí nací, mi infancia. Llegó un momento en que mi papá tomó una decisión y era de que yo debía venirme a estudiar a Medellín, porque de todas maneras el pueblo no tenía ni los recursos ni tenía las instituciones para esa época que él quería para mí. Y entonces tomó una decisión radical, porque mi papá ha sido un hombre muy radical, y la decisión fue que un día cualquiera, yo estudiaba en el liceo de allá del pueblo, y un día llegué un viernes al mediodía y mi papá me dijo, empaca toda la ropa que nos vamos para Medellín. Pues yo dije, bueno, mi papá a veces me traía a Medellín porque él venía a surtir mercancía y las cosas para el almacén. Yo dije, bueno, empaqué la ropa. Cuando yo estaba empacando, mi papá me dijo, pero empaque todo. Y entonces yo dije, ¿cómo así que empaque todo? Así es. Sí, aquí en Medellín vivía mi abuela y 2 tías, y entonces me dijo, empaque todo. Yo le dije, entonces ahí fue donde me dio la noticia. Me dijo, es que usted está matriculado en el colegio militar y el lunes empieza a estudiar allá. Wow. Eso fue el viernes. Y entonces yo dije, ¿cómo así? Que para Medellín a vivir, a estudiar y una cantidad de cosas. Entonces llegamos aquí a Medellín y yo me acuerdo que llegamos a las casas pues, de mi abuela, de mis tías que vivían en Itagüí, y la orden de mi papá fue, le dijo a una de mis tías, le dijo, bueno, coge a este muchacho, le enseñas entre sábado y domingo cómo coge el bus, dónde se baja en el centro, hasta dónde tiene que ir al colegio, para que el lunes ya... Y eso fue lo que pasó. Eso fue un entrenamiento intensivo de 2 días. Yo no conocía Medellín, y así fue. Entonces en esos 2 días aprendí, me bajaba, me acuerdo yo que el bus llegaba de Itagüí, llegaba a la Oriental, ahí a la estación de policía, subíamos 5 cuadras hasta el colegio militar, y allá aprendí, y el lunes ya estaba estudiando y con uniforme, y ya estaba... Uniforme militar y ya, eso fue así. así. ¿Terminaste ahí, en el colegio? No, estuve 4 años en el colegio militar. ¿Cuál era el objetivo del colegio? Pues sacar la libreta, ¿cierto? En esa época ese era el objetivo, es lo que mi papá quería, que yo tuviera mi libreta militar y todo.
Estuve 4 años, me ayudó mucho, para mí es la experiencia más bonita que he vivido en mi vida. El colegio militar me enseñó a ser disciplinado, a madrugar, porque yo tenía que levantarme a las 2 de la mañana, porque nosotros de lunes a jueves estudiábamos las clases académicas, pero lo que era viernes y sábado teníamos que ir al batallón de Buenos Aires, allá pagábamos el servicio militar y veíamos las otras materias militares. Entonces yo me levantaba a las 2 de la mañana, preparaba mi almuerzo, tenía que levantarme a brillar las botas, a arreglar mi uniforme, cogía bus a las 4:30 y a las 6 ya estaba en el batallón hasta las 7 de la noche. Y el sábado era la misma rutina, vuelvas a levantar a las 2, 3 de la mañana y el domingo no me quedaba sino para hacer tareas y todo. Entonces eso a mí me disciplinó en el sentido de que soy muy madrugador, eso se me quedó, yo ya a las 4:30, 5 de la mañana estoy levantado, soy muy organizado, soy rayado, o sea, rayado en el sentido de que, pero eso me lo enseñó la parte militar, porque allá todo tenía que ser, que el pañuelo tiene que ir en el bolsillo acá, que la camisa almidonada, todo era muy, y eso lo aprendí. Entonces yo soy así con mi ropa, con mis cosas, soy muy acartonado en todas estas cosas, pero son cosas que me enseñó la vida militar. Cuando a los 4 años ya saqué mi libreta, o sea, después de los 4 años ya tenía derecho a la libreta y ya me quedaban 2 años para terminar el bachillerato. La carrera militar me gustaba, entonces me presenté a la Fuerza Aérea, vinieron a hacer unas visitas, pero ahí vino como la primera decepción. Vinieron, nos hicieron una prueba y yo sufro de vértigo. O sea, yo después de un 5º o 6º piso me mareo fácilmente, pues no puedo mirar al vacío. Entonces no pasé esas pruebas, entonces fui rechazado por la Fuerza Aérea. Entonces ya me decepcioné un poquito, ya dije, bueno, yo quiero ser militar, pero me gustara la Fuerza Aérea. No lo pude hacer, entonces ya dije, no, ya mi objetivo era la libreta militar, ya la tengo, entonces voy a conseguir a dónde irme a estudiar. Y buscando dónde estudiar, entonces yo dije, ya estoy cansado de 4 años de sacrificio, de madrugar, me voy a conseguir un colegio mixto donde hayan mujeres. Yo quiero estudiar en un colegio mixto, yo ya quiero estudiar en un colegio diferente, ya, sí, ya. Y me acuerdo que buscando colegio, me presenté al colegio La Salle de Envigado. Allá fui a dar, ¿Ese es mixto? Sí, tuve la entrevista y bueno, y pasé y me matriculé, le dije a mi papá y a mi mamá, vea, me presenté al colegio de La Salle, ya pasé, ya quiero terminar el bachillerato. Y cuando llegué y empecé a estudiar allá conocí a la que es mi esposa hoy. ¿Cuántos tienes de casado? 38 años. Uf. No, me casé de 18 años, también fue una experiencia muy bonita porque no tenía ni siquiera la cédula. Yo cumplí mayoría de edad el 6 de mayo. El 6 de mayo me dieron mi cédula, pero pues el recibo. Y me casé el 31 de julio. Entonces fui a la iglesia de la principal de Envigado, porque mi esposa es de allá de Envigado, su familia es de allá. Y el padre no me quiso casar, usted no tiene ni cédula, a mí no me sirve ese recibo. Y entonces fue muy gracioso. Bueno, comenzamos a buscar iglesia hasta que por allá conseguimos donde nos casaran. Y ya me casé y me fui a vivir con mi esposa a Caucasia. Había que conseguir un curita ciego que no leyera mucho la fecha. Y ya me casé y nos fuimos a vivir. Mi papá no vino a mi matrimonio. Mi papá vivía en Caucasia y no vino a mi matrimonio, y él simplemente me dijo, yo no voy a patrocinar una locura de esas. Usted es un pelado que no tiene sino 18 años y eso no le va a durar nada, me dijo. Eso ligerito se va a acabar. Y fue muy lindo porque cuando cumplimos las bodas de plata, que tú estuviste y nos celebraste la boda de plata, mi esposa a mí, mi esposa lo invitó. Y mi esposa le dijo, no fuiste al nuestro matrimonio, pero a las bodas de plata sí vas a ir. Y mi esposa lo hizo ir, él fue. Y bueno, y aquí vamos. Lo que mi papá dijo que no iba a durar nada, pues sí, ya va ya muchos años. ¡Qué maravilla! Y el fruto son 4 hijos, además. 4 hijos. Tenemos 4 hijos. Tenemos 4 hijos, tengo ya 4 nietos.
En estos momentos tengo 4 nietos. Entonces, bueno, no, ha sido una experiencia bonita, una experiencia muy linda. ¿Qué hacías antes de conocer a Cristo? Antes de ser pastor, por lo menos. Antes de conocer, bueno, trabajé con mi papá en Caucasia, trabajamos durante 11 años mi esposa y yo. O sea, cogieron el negocio. El negocio, sí, mi papá me lo vendió. La vida comenzó a dar muchas vueltas, mi papá se separó de mi mamá. A raíz de eso vino una hermana, yo tengo una hermana. Por estar pendiente de que tú no ibas a funcionar, el que no funcionó. El que no funcionó. Entonces mi papá en otra relación tuvo entonces una hija y bueno, eso dio para que mi papá y mi mamá se separaran. Entonces yo tomé las riendas del negocio, de la empresa, trabajamos durante 11 años allá. Allá nacieron mis 3 primeros hijos, nacieron allá. Pero me tocó esa época del paramilitarismo en el Bajo Cauca y la zona se volvió un poquito conflictiva. Entonces comenzó a haber extorsiones a los jóvenes, mucho trago, licor, una vida. El pueblo cambió mucho, o sea, la región se contaminó mucho. Entonces yo le dije a mi esposa, le dije que a mí me parecía que no era lugar para levantar a los muchachos, familia. Que la familia, y eran 3. Que había que emigrar. Entonces ya nos vinimos para acá, para Medellín. Un cuñado mío, el hermano mayor de mi esposa, tenía negocios aquí en Medellín. Él me ofreció que viniera a trabajar con él. Y nos vinimos, tomamos la decisión, nos vinimos para Medellín y ya nos establecimos acá. Aquí nació ya nuestro 4º hijo y ya comenzamos a vivir una vida muy diferente acá. Y bueno, le pudimos dar la educación a nuestros hijos. Es algo que me enorgullece mucho. Tengo a mis 3 hijos mayores ya graduados, profesionales, trabajando. Tengo a uno sirviéndole al Señor. Entonces, que Luis Esteban, ¿no? Que Luis Esteban, el de la canción, nunca faltó. Este es un hijo de la promesa que también está sirviendo a Dios. Él dice que no es pastor porque le falta la barriga. Y es verdad, yo le digo, aquí en la barriga está todo el contenido de lo que le falta. La sabiduría y la sapiencia. La sabiduría. Bueno, ¿y cómo conociste a Cristo? Bueno, ya estando aquí en Medellín, bueno, también tengo que aclarar, fui muy amante me gusta el alcohol, el licor, y bueno, tengo que decirlo, fui una persona alcohólica, porque yo considero que después de que uno tenga que depender del licor, no tienes que beber todos los días, pero si a ti te hace falta el licor, es porque hay una dependencia. Sí. Me gustaba el alcohol, bebía demasiado. De pronto fue mi único vicio. La parranda, ¿no? La parranda, sí. El alcohol con la parranda. Sí. Fui un hombre de parrandear 2 y 3 días seguidos. Ahora, como les decía al principio, como vengo de muchas costumbres y raíces costeñas, por el lugar donde nací y me crié y me levanté, entonces me gusta mucho la parranda, me gusta mucho el vallenato, la salsa, todo este tipo de música. Entonces era de parrandear. Yo me acuerdo que yo empezaba a beber un 23 de diciembre y terminaba el 26. El 26 llegaba a la casa, pero llegaba. Entonces yo era que hoy en mi tierra hacían corraleja, yo era de ir a corraleja. Una vez me metí borracho a la corraleja, me tuvieron que sacar de allá borracho, en fin, yo fui bastante loco, pero con el licor nunca fui de vicio, nunca me gustó la droga, nunca, a pesar de que la tuve a mi hermano, la pude consumir, pero no era lo mío, a mí me gustaba el licor. Entonces llegamos aquí a Medellín, nos establecimos, montamos un negocio, comencé a trabajar con mi cuñado, pero el trabajo con mi cuñado duró muy poquito. Mi cuñado tenía un negocio de aires acondicionados para carro en la avenida del Poblado y ahí nosotros trabajamos, mi esposa y yo viajaba, traía mercancía de Panamá y mi esposa administraba y le ayudaba, pero mi cuñado falleció como al año y medio de estar aquí ya en Medellín, entonces ya nos cambió todo porque él era el sostén, él era el jefe de la empresa. Entonces al morir él, nosotros dijimos, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces yo le dije a mi esposa, bueno, nosotros sabemos trabajar ya esto, ya llevamos año y medio trabajando con carros, con aires acondicionados, con accesorios, nosotros ya sabemos, entonces montemos nuestra empresa.
fuera de que la esposa de la viuda, la esposa de mi cuñado, ella no quiso seguir con la empresa, la cerró. Entonces yo dije, bueno, con más razón, vamos. Entonces mi esposa y yo montamos una empresa de vehículos para instalar accesorios, entonces de aires acondicionados, alarmas, vidrios eléctricos, y trabajamos más de 13, 14 años. Tuvimos empresa aquí en Medellín, salimos adelante, trabajamos muy duro, pero bueno, fue el sostén. Pero como te digo, una vida de pronto sin Dios, totalmente sin el Señor, nada del Señor. Me preguntas ahora, ¿cómo llegué a los pies del Señor? Bueno, ya te dije ahorita que la hermana mayor de mi esposa, ella conocía de Dios, ella asistía a una iglesia y ella nos compartía, ella iba a la casa y hablaba del Señor. Y yo, bueno, decía, me van a cambiar de religión, yo no quiero que me hablen de Dios y una cantidad de cosas. Pero un día yo comencé a vivir un episodio en mi vida muy complicado, y era que yo comencé a sufrir de insomnio. Yo no dormía, o sea, yo no dormía ni de día ni de noche. Entonces nosotros vivíamos en un apartamento y yo me acuerdo que yo me daba cuenta de todo lo que pasaba en el apartamento. Yo me daba cuenta quién entraba, quién salía, porque yo pasaba las noches en vela. Si dormía 1 o 2 horas era mucho. Me levantaba a las 5 de la mañana, 6, me bañaba, nos íbamos a trabajar, y lo más lógico sería que a mí me diera sueño en el transcurso del día, pero tampoco. O sea, no dormía en la noche, pero tampoco, y así empataba los días. O sea que mis horas de sueño eran de 1 o 2 horas. De 24 horas dormía 2 horas. Oh. Eso al principio me agradaba y me gustaba, pero llegó un momento en que ya no me gustó. Llegó un momento en que el cuerpo, el cerebro, claro, se va, y yo comencé a sentir, yo dije, esto no es normal, algo está pasando en mi vida que no es normal. Yo necesito cambiar esto, yo necesito dormir, yo necesito descansar. Y bueno, y fuera de eso, pues entonces con el trago suplía muchas cosas. Entonces me acuerdo que un 31 de diciembre en mi casa hicimos una fiesta de Halloween, y a eso de las 2, 3 de la mañana, que ya pues ha ido casi todo el mundo y que queda ahí un corrillito ahí de personas conversando, y mi cuñada estaba ahí con nosotros, y a esa hora de la 1 o 2 de la mañana ella colocó el tema de Dios, comenzó a hablar de Dios. A mí me impacta mucho porque yo recibí al Señor borracho, o sea, pues borracho no, pero sí ya con muchos tragos en la cabeza. ¿Qué me gustó a mí? Ella me hizo un desafío que a mí me gustó. Bueno, ella me preguntó que si me gustaría recibir al Señor, que qué problemas tenía yo. Entonces yo le dije, mira, yo tengo un insomnio muy fuerte que ya me tiene preocupado. Yo quisiera que si Dios existe, esto fue un desafío. Bueno, si de verdad ese Dios que tú hablas existe, wow. Si ese Dios existe, que entonces me ponga a dormir, que me cure este insomnio, porque es el único que lo puede hacer. Y yo me acuerdo que ella se paró y me dijo, bueno, venga, oremos, hagamos una oración. Y yo me acuerdo que ella comenzó a orar por mí. Estamos en una terraza de mi casa, allí en las horas de la madrugada, y yo comencé a llorar. Yo comencé a llorar y a llorar y a llorar. Han pasado ya 23 años, sí, todavía impacta en la vida de uno. Entonces yo comencé a llorar y a llorar y a llorar, y yo no me explicaba. Yo decía, pero yo ¿por qué estoy llorando? Yo decía, no entiendo por qué estoy llorando. El caso fue que ya terminamos la oración, todo, y nos fuimos y nos acostamos. Al otro día nos levantamos muy temprano y bueno, yo con ese guayabo encima, y encima del guayabo que tenía físico, tenía también un guayabo ya espiritual, porque entonces yo estaba ya confundido, yo estaba confrontado de lo que te había pasado, de lo que me había pasado en la madrugada. Y me acuerdo que esa noche fue una cosa increíble. O sea, a las 8 de la noche mi cuerpo sintió sueño. No pude con mi cuerpo, o sea, no podía con él. El sueño me llevó, o sea, era tanto que me tuve que acostar y quedé profundo hasta el otro día. Cuando yo me levanto al otro día, lo primero que le digo a mi esposa es pura sugestión. Le dije, alguna explicación hay que darle. Yo comencé a buscarle explicaciones lógicas a eso. Entonces lo primero que le dije a mi esposa, no, lo de tu hermana, eso fue una sugestión. Eso, quién sabe qué pasó, le dije yo.
El caso fue que nos fuimos a trabajar, pero resulta que al otro día en la noche pasó lo mismo, hasta el día de hoy. O sea, recuperé mi sueño, volví otra vez a la paz, porque yo ya estaba pensando cosas malucas. O sea, cuando tú pierdes el insomnio, o sea, no solamente es el licor, tú comienzas a pensar en tomar ya medicamentos. Yo decía, no alcancé, pero yo ya estaba pensando en tomar medicamentos para doparme, para dormir a la brava, y pensando en muchas otras cosas más que siempre le pasan a uno por la mente. Y entonces esa misma semana mi cuñada nos hizo una proposición y dijo, bueno, ¿por qué no nos reunimos en la sala de la casa a estudiar la Biblia? A estudiar la palabra de Dios. Y a mí me pareció bien. Yo dije, no, está bien, vamos a reunirnos. ¿No te había tocado el Espíritu Santo? Que ya. Con ese quebranto... En mi vida nunca había cogido una Biblia en mi mano, nunca la había cogido. Y yo me acuerdo que comenzamos en la sala de la casa, comenzamos a reunirnos y una vez a la semana a estudiar la palabra de Dios. Pero hay algo que viene, el segundo impacto que recibí de parte del Señor. Cuando yo llego a la sala de mi casa, entonces lógico, si es un grupo de oración, todos necesitamos Biblias. Entonces yo me acuerdo que me pasaron una Biblia, entonces mi cuñada dice, bueno, busquemos tal versículo, que yo no sabía qué es lo que estamos buscando. Y yo me acuerdo que en el momento en que yo abrí la Biblia y en el momento en que yo leí, hubo algo que me dijo, esto es lo tuyo, yo te estaba buscando. ¡Ja! Yo te estaba esperando. O sea que el Espíritu Santo empezó a hablarte desde el principio. Claro, yo ahí mismo, cuando yo abrí la Biblia, yo nunca la había abierto en mi vida y cuando yo la abrí, yo dije, esto es lo que, o sea, era lo que yo tanto había buscado en mi vida y por fin lo había encontrado. Esa fue la realidad de lo que yo viví ese día, en esa semana. Esto fue en esa semana. Yo dije, lo que yo había anhelado tanto en mi vida, ya lo encontré. Y bueno, ya empezó ese proceso. Empezó el proceso de que... de crecimiento. Comenzamos en el grupo, ya me comenzaron a invitar a la iglesia. Bueno, ya vienen esos paradigmas que uno tiene. Yo cómo voy a ir a una iglesia evangélica, pues yo cómo voy a... En fin, una cantidad de cosas que se fueron rompiendo con el tiempo. Y bueno, ahí fue donde te conocí a ti, porque bueno, mi cuñada asistía allí a la iglesia, al ministerio donde tú dirigías, y ahí te conocí, fue algo muy lindo. Fue, nos decías ahora, comenzaste a hacer unas reuniones en Pirelli, aquí en Las Vegas, y nos reuníamos una vez a la semana, y comenzamos a conocer, yo comencé a conocer, y a mí, o sea, me enamoré del Señor. Amén. De verdad que eso sí fue Amén. Algo maravilloso, me enamoré de Dios. Hay una cosa que, bueno, quiero hacer hay algo que la gente le dicen mucho en los caminos de Dios, y es que tú tienes un llamado, la gente le dice, mira que el llamado que tú tienes, pero hay algo que yo he aprendido, un llamado sin pasión no sirve. Hay personas que dicen mucho, es que yo tengo un llamado de Dios, yo tengo un llamado, pero si el llamado no viene acompañado de pasión, ese llamado no funciona. Y lo primero que yo sentí fue pasión por el evangelio, pasión por la palabra. Yo quería devorar. Yo recuerdo que cada vez que iba a tu oficina, tenías la Biblia abierta y estabas estudiando. Yo no sé cuántos libros me he devorado en todos estos años, porque soy un gran lector. Sí, me gusta leer. Y bueno, ya empezamos en la iglesia. Yo por fin llegué pues a la iglesia, rompí todos esos paradigmas y ya comencé a prepararme, ¿cierto? Ahora, nunca dije, yo voy a ser pastor. No, ni voy a servirle a Dios ni nada, ¿cierto? Aún yo me acuerdo que una vez te lo dije a ti o a uno de los maestros que teníamos allá en la iglesia, yo le dije, mira, yo vengo aquí a estudiar para mi conocimiento, quiero conocer de Dios, pero no quiero servirle a Dios, ni me van a poner a decir que yo tengo un llamado, nada de esas cosas. Yo lo único que quiero es venir a conocer de Dios. Pero fue muy lindo, comenzamos ese proceso allí en la iglesia, contigo, allí fueron momentos, yo me acuerdo que llegué en unos momentos difíciles también de la iglesia. La iglesia estaba pasando un momento complicado. Estábamos saliendo. Pero fue muy lindo empezar todo ese ministerio, empezar a conocer de Dios. Y bueno, comenzar a cambiar la vida no es fácil, o sea, comenzar a hacer todos esos retoques, comenzar a hacer todos esos cambios que luego venían, porque hay muchas cosas. Mira, uno como negociante, yo tenía un taller en ese momento, uno es ladrón, uno es mentiroso, uno es engañador,
Entonces son una cantidad de cosas que cuando uno que me va a entregar el carro para el viernes, sí señor, y Sí, resulta que no va a ser. Y muchas veces decirle a una persona, esta pieza está mala, y la pieza no está mala, la pieza estaba buena, pero yo necesitaba plata y las personas no sabían. Bueno, una cantidad de cosas. Todo eso fue cambiándote el Señor. Todo eso fue cambiando y yo dije, aquí se va a trabajar es con honestidad. Amén. En la empresa se va a trabajar con honestidad, con honradez. Aquí vamos a ser honrados. Y fue muy lindo porque con el transcurrir de los años en la ciudad de Medellín llegamos a adquirir, yo trabajaba con muchas las concesionarias más importantes, que Yocomotor, Casa Británica, Suramericana. Yo le trabajaba a todas ellas. Y fue muy bonito porque nos ganamos una reputación de honestidad en la ciudad que no lo tenía ningún taller. Mucha gente decía, vaya a este taller, que allá son honestos, o sea, le van a decir la verdad. Y es cierto, o sea, allá llegábamos y le decíamos, mire, su carro no tiene nada, su carro lo único que hacerle, tiene un alambrito que se le zafó, vea, tome y ya váyase. ¿Y cuánto me vale eso? Pues señor, eso no vale nada, pues que no hicimos nada. Entonces comenzamos a trabajar con honestidad, comenzamos a trabajar con honradez y bajo los principios de Dios, y el Señor comenzó a manifestarse en la vida de nosotros, en la vida de nuestra familia. Y bueno, ya yo seguí yendo a la iglesia. Yo me acuerdo que cuando estaba en tu casa conocí un bar precioso. Tenías un litro enorme así de chiva rica, de whisky. Me encanta el licor. Ahora, aún me encanta, o sea, no, pero no soy alcohólico ni nada de esas cosas. Me gusta el licor para degustarlo a veces, un buen vino, una copita de vino, una época en que mi dinero, yo invertía dinero en el licor. Pero sí, que yo cuando vi, wow, era bonito y todo. Es que en mi casa, música, en mi casa hice un bar. Un bar. Es un bar, pero cuando yo hablo de un bar, no estoy hablando de 4 o 5 botellas. Sí, no, un bar era con sus mesas, mesón, sus sillas, su barra, equipos de sonido y licor. Todo el que pudiera haber, allá de todo tipo de licor. Yo tenía champañas finísimas, whisky de todo tipo, que Chivas, que Sello Negro, que Bucana, cervezas de todo tipo, o sea, todo. Cuando conozco del Señor y comienzo a vivir, un día yo me paré al frente del bar. Y yo no le voy a mentir, estamos hablando de los años 80, ¿cierto? Por allá de la época de los 80. Yo no te voy a mentir si habían unos 10 millones de pesos de licor en mi bar. Que pues en esa época 10 millones de pesos a hoy. Y yo me acuerdo que yo miré todo ese licor, pero yo ya estaba muy enamorado de Dios, yo estaba enamorado de la palabra del Señor. Y entonces yo me confrontaba y yo decía, ¿yo qué hago? O sea, yo veía esas botellas, pero también veía la Biblia a mi lado y yo decía, esto no combina, o sea, esto no, yo qué voy a hacer. Entonces yo también me confronté porque yo no quería dejar el licor. Porque esa fue otra de las condiciones que le puse, por ejemplo, a mi esposa. Le dije, no, yo voy a conocer de Dios, pero a mí no me vas a quitar el trago. Entonces, un día yo solo allí, pero es del Señor, el Señor es muy lindo. El Espíritu, la vida del Espíritu. Entonces yo con la Biblia en la mano y yo vi todo ese licor. Entonces tomé una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Digo, voy a sacar todo este licor. Entonces lo primero en que yo pensé fue, bueno, lo voy a regalar o lo voy a vender, ¿cierto? A vender, pues, allá hay plata. O lo regalo. Pero hubo algo del Espíritu que me dijo, no estás haciendo nada. O sea, tú le vas a dar ese licor a otra persona o se lo vas a vender y vas a hacer cosas que no están bien. Entonces yo tomé una decisión y te voy a decir, no fue fácil. Para mí fue muy difícil. Yo me acuerdo que yo cogí botella por botella y comencé a botarla y el borracho gritaba que sea sangre. Por el lavamanos que tenía, yo tenía ahí un lavaplatos ahí en el bar y yo comencé botella por botella y todo eso se fue. O sea, yo boté, vuelvo y te digo, 10 millones de pesos por el alcantarillado de licor. Eso quedó, ese olor a licor en ese lugar. Impresionante. Cuando mi esposa subió y vio todo eso vacío, me dijo, ¿qué pasó? Le digo, no. Ya no más, esto no va más. Esto no va más porque si yo le voy a servir al Señor, si yo quiero enamorarme de Dios, esto es un impedimento para mí. O sea, yo no voy a poder caminar más si yo voy a tener esto aquí delante de mí. Y ya,
el bar se acabó, todo eso lo convertimos en una pieza y yo dije no más. Y bueno, y conseguí... Esas decisiones fueron espiritualmente muy fuertes, muy poderosas. Claro, y muy complicadas para mí. O sea, Cambian. todo lo que... O sea, comenzar a cambiar el trabajo, la vida personal. O sea, estamos hablando que todas las áreas de mi vida fueron tocadas. Tocadas. Exactamente. Bueno, y lo otro está también... ya comencé a vivir una vida distinta, diferente. Y eso también comenzó a ser un tropiezo a nivel familiar y personal. ¿Por qué razón? Porque... Todos los clientes del bar. Claro, porque conocían a Luis Alfredo Viejo, ¿cierto? Como dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Le empiezan a decir a uno, no, Y a mí me gustaba el viejo, me gustaba el viejo. El nuevo no gusta. Yo no comencé a gustar ni en la familia, ni en los amigos, y eso también fue un choque muy, muy fuerte. Pero yo me sostuve, porque yo dije, no le hace, o sea, yo tengo claro para dónde voy, yo tengo claro qué es lo que quiero para mi vida. Tremendo. Entonces, son decisiones que uno tiene que tomar en la vida. Que tiene que ver mucho con lo que te dije ahora, pasión. O sea, si esto no tiene pasión, si esto no apasiona, no vamos a ser capaces de hacer muchas cosas. Amén. Entonces, yo apasionado comencé a hacer todos esos cambios en mi vida. Lógico, se vinieron muchas situaciones difíciles, aún en el mismo trabajo, porque entonces yo ya no me prestaba. Todo el mundo quería trabajar deshonestamente. Claro, entonces, y aún las grandes concesionarias de carros también venían y proponían. me decían, colóqueme aquí, colóqueme allá, hágame esto. Y entonces yo ya comencé a decir, no, y no, porque lo que vamos a hacer ahí está mal. Entonces, comenzaron a cerrarse en puertas y muy difícil. Pero el Señor respaldó y el Señor fue dándonos su bendición. Y aún nos tocó momentos difíciles de la empresa, casi que a punto de cerrar, casi a punto de quebrar, pero el Señor fue bendiciendo. A medida de que comenzamos a hacer todos esos cambios, el Señor empezó a respaldar grandemente. Así pasa. ¿Cómo recibes el llamado a servirle a Dios y cómo comienza tu vida pastoral? Bueno, estando yo ya en la iglesia, aún pues yo allí ya empecé a servir, a querer estar allí metido en el grupo de liderazgo, ayudando, comprometiéndome. Y Me gustó esa palabra, apasionado. Sí, entonces me acuerdo, yo fui de los primeros que llegué contigo a Monterrey, pero al centro comercial. Me acuerdo mucho que nos vinimos de Las Vegas, que la iglesia era de la avenida Las Vegas, llegamos a Monterrey y esa vaina era un local oscuro, negro, lleno de espejos. Hasta tú te asustaste mucho y dijiste, no, aquí que nos vamos a meter. Y yo me acuerdo que ahí estaba Oscar González, que ahí de la vieja guardia, habíamos muchos allí. Y me acuerdo que te dijimos, no, hágale, pastor, que aquí vamos es para adelante con esto. Y bueno, me tocó todo ese proceso allí cuando iniciamos en Monterrey, fue muy, muy bonito estar allí. Pero resulta que mi cuñada tenía un grupo de oración en Sabaneta. Ella había iniciado un grupo de oración allí. Pues por esas cosas de la vida, el grupo se terminó, no sé qué pasó. Y la familia donde se hacía el grupo de oración fueron a mi casa y me buscaron y me dijeron que yo por qué no iba y les compartía la palabra de Dios. Y yo dije, listo, vaya, vamos para esa. Entonces cuadramos una hora y entonces yo comencé a ir a Sabaneta un día a la semana. Y ahí en un grupito familiar, una familia que hoy en día pues una familia que apoyó mucho el ministerio, que nos ayudó y nos abrió las puertas, y que es la familia Díaz. Allí en Sabaneta comenzamos. Yo me acuerdo que al principio íbamos 5 o 6 personas, nos reuníamos, yo llevaba un temita, compartía la palabra de Dios, muy recluta yo pues iba con un miedo tremendo, era una cosa, yo decía, porque para mí era la primera experiencia, pero me comenzó a fascinarme, o sea, yo iba con ese gozo, yo no sabía. Yo me acuerdo que yo decía, ¿cuándo será el miércoles? O el día que era en semana el grupo, ¿cuándo será ese día? ¿Cuándo será ese día? Era muy lindo. El grupo comenzó a crecer,
y de 4 pasamos a 10, de 10 pasamos a 15. Y hubo un momento determinado en que ya no cabíamos en la sala de la casa. Entonces yo tomé una decisión y me acuerdo que hablé contigo, te dije, pastor, mira, ¿qué tal si comenzamos a abrir camino en Sabaneta y buscamos un lugar ya? Tú me dijiste, hágale. Y fue muy lindo porque yo tomé una decisión. Yo también te dije, bueno, déjame que mis diezmos, mis ofrendas, yo los utilicé allí en Sabaneta. Tú me dijiste, hágale. Y fue muy lindo. Fue una experiencia de 7 años. 7 años donde trabajamos. Ministerio hermosísimo. Un ministerio muy lindo. Que todavía está. Y que todavía está, lógico, sí. Allí tiene su líder, tiene allí su pastora que está allí. Entonces, estuvimos durante 7 años allí trabajando. Se hizo un ministerio hermosísimo. Fue algo muy lindo. Mientras estabas ahí, todavía seguías con el negocio. Seguíamos trabajando con la empresa, pero entonces ya era mi esposa la que trabajaba más que yo. Yo iba a la empresa, pero yo trabajaba muy poquito, hacía algunas cosas porque yo estaba preparando temas, estudiando la palabra de Dios, preparándome, capacitándome, tantas cosas. Iba a la iglesia, me capacitaba allí, hacía una cosa, hacía la otra. El caso fue que comenzamos allí en Sabaneta y mi esposa porque también tengo que decirlo, mi esposa no era tan apasionada, no era enamorada de Dios. Mi esposa, hay veces, yo me acuerdo que en Sabaneta la reunión familiar la comenzamos a hacer los viernes de la noche y yo llegaba a mi casa, vivíamos en Envigado, yo me bañaba y me arreglaba y yo le decía a mi esposa que estaba acostada, amor, vámonos para la iglesia. Y ella me decía, no, ve tú, yo hoy no quiero ir. Lógico, uno se va aburrido, uno solo. Entonces yo llegaba y la gente comenzaba a decirle a uno, ¿y su esposa? ¿Y dónde está su esposa? ¿Y su esposa? No, ya no puedo venir. No. Yo comencé a orarle, nunca le obligué a mi esposa, yo nunca le dije, tienes que ir a acompañarme, No, yo comencé a orarle al Señor, Señor, enamórala, Señor, enamórala. Se me fue la mano en la oración, porque ahora está más enamorada que yo y antes es ahora es más fuerte que yo. Pero fue muy lindo, se enamoró de Dios y fue algo muy lindo. Ella lo cuenta, ella dice que hubo un momento en que también como que el Espíritu le habló y que una vez yo me fui y que ella dijo, hey, ¿tú qué vas a hacer? Él va como 20 cuadras adelante y tú te estás quedando. Entonces ella reaccionó y ella dijo, no, yo lo tengo que seguir, yo tengo que estar al pie de él, porque esto es lo que le está apasionando. Entonces ella comenzó a ir a la iglesia y comenzó a tener ese amor y la gente a buscarla. Ella tú la conoces, ella es de un carisma y un amor impresionante. O sea, la gente la conoce, se enamoró y muy apasionada. Entonces la gente comenzó a buscarla para consejería y ella comenzó a amar el ministerio y ya fue esa parte femenina que la iglesia necesitaba. Y fue muy lindo. Entonces ya los dos juntos trabajamos allí durante 7 años. Pero los ciclos se cumplen. Hay ciclos que se terminan. Llegó un momento determinado en que yo consideré que ya el ciclo en Sabaneta se había acabado porque yo quería otras cosas. O sea, el Señor me llamaba a otras cosas y que allá en Sabaneta no lo iba a lograr. O sea, yo decía, yo aquí en Sabaneta creo que ya, aún yo creo que eso es bíblico. O sea, está en la Biblia porque eso hacía Pablo. O sea, Pablo cumplía esos ciclos y él abría iglesias aquí, luego de allí, estaba allí 2, 3 años. Y yo consideré que ya era tiempo. Entonces, bueno, y porque tuve dificultades también. Eso es normal, somos seres humanos. Y sí, tuve diferencias con la reunión aquí, que la reunión con allá, los líderes, con los que estábamos allí trabajando. Yo vi que, o sea, no, ya no era lo mío, no me estaba llenando lo que yo quería. Aún yo le dije al Señor, comencé a orar al Señor, le dije, Señor, sácame de este lugar. Yo me quiero ir, o sea, yo quiero, ya, este ciclo lo terminé. Y fue algo muy especial porque en medio de la oración, entonces mi esposa viene y me dice, amor, ¿y tú qué vas a hacer? Si entregas Sabaneta, si te vas a ir, ¿tú qué vas a hacer? Y yo le contesté, amor, no tengo problema, me vuelvo para Monterrey. Mío, allá está Manuel y Manuel me recibe. Entonces ella me dice, pero yo no te veo sentado si ya llevamos 7 años sirviendo al Señor, a ti te apasiona el predicar. Bueno, esa es una de las pasiones mías, el predicar la palabra de Dios. Ese es un don que Dios te dio porque eres un excelente predicador. Entonces yo
mi esposa me decía, no te veo sentado ahí recibiendo. Le dije, no, yo sí. Aún tú no sabías nada, o sea, era algo, ideas mías. Y yo me acuerdo que eso fue a mitad de año. Eso fue como a mitad de año que yo dije, no voy más con Sabaneta. Le dije a mi esposa, voy a estar hasta el 31 de diciembre. Y el 31 de diciembre le entrego a la persona, al líder, el pastor o pastora que esté aquí encargado, le voy a entregar porque tampoco voy a dejar tirado todo. Le dije yo. Eso fue como a mitad de año. Y comenzamos a orarle al Señor y a orarle al Señor sin decirle nada a nadie. Los únicos que sabíamos que nos íbamos era mi esposa y yo. No sabíamos nadie más. Y fue algo muy especial porque entonces tú, como en septiembre, vienes y me buscas, me das una cita y me llevas a la oficina y me dices, ¿por qué no te vas para Río Negro? El pastor de Río Negro se tiene que venir para Medellín y tú, ¿por qué no vas y lo reemplazas? Y yo le dije, listo, me parece bien, déjeme, yo hablo con mi esposa. Yo feliz, yo dije, esto era lo mío, esto es lo que yo estaba esperando. Esta es la respuesta del Señor. Pero el Señor sale a veces con unas vainas locas, de esas raras. Y yo me acuerdo que vengo a mi esposa, la llamo, la invité a tomar un café y le dije, amor, imagínate, yo con esa felicidad, imagínate que nos llamaron que si nos vamos para Río Negro, para que le sirvamos al Señor allá. Y mi esposa voltea y me dice, no. Y le dije, ¿cómo así? Entonces ya eso fue entonces yo dije, Señor, ¿qué pasó aquí? O sea, si esto es lo que yo quería. Y ella fue rotunda, me dijo, no me voy para Río Negro, no dejo a mis hijos. O sea, fue muy raro. Entonces yo ya vine, pero mira las cosas de Dios. Resulta que el pastor de Río Negro no se vino nada ese año. Que se iba a venir, no se vino. Entonces eso se aplazó. Y se aplazó otro año. Otros 6 meses. 6 meses. Cuando a los 6 meses, otra vez, el pastor de Río Negro se venía para mí y tú me volviste a llamar y me volviste a decir, siervo, ahí está otra vez Río Negro. Y yo me acuerdo que yo ya no tenía la misma emoción y yo ya te dije, no, eso es bobada, hermano. ¿Para qué? Entonces, yo me acuerdo que tú me dijiste, en el nombre de Dios, vaya, hable con su esposa, invítela a otro cafecito. Y yo me acuerdo que me fui para mi casa en Envigado, llegué a mi casa y le dije a mi esposa, ahí está, hay una pizzería cerca de la casa, le dije, amor, venga, yo le invito a comer pizza para que hablemos. Yo ya no iba tan emocionado como 6 meses atrás. Entonces nos sentamos y volví y le dije, yo dije, se la solté. Yo le dije, bueno, esto es en fe nomás, como dijo mi pastor Manuel. Entonces yo le dije, mira, amor, es que otra vez nos dijeron que para Río Negro, que el pastor de allá se viene, que necesitan líderes allí, que si vamos para Río Negro. Y mi esposa voltea y me dice, sí, nos vamos para Río Negro. Pero solamente tengo una condición. Yo le dije, ay, Señor, ¿y cuál es tu condición? Me dijo, que Luis Esteban, nuestro hijo, tu tercer hijo, que él se vaya. Si él no se quiere ir para Río Negro, no nos vamos para Río Negro. Yo le dije, bueno, listo. Si esto es del Señor, va. Entonces mi esposa fue al cuarto de él y en esa época tenía 15, 16 años Luis Esteban. Y entonces está aquí detrás de cámaras. De cámaras. Y él estaba viviendo una vida bastante desordenada también. Que él contó. Eso, que él contó. Y no, entonces mi esposa le pregunta si se quería ir para Río Negro, que nos habían, y él dice inmediatamente que sí. Y ahí empezó esa aventura. En el 2009. En el 2009. Llegamos el 3 de enero. El 3 de enero del 2009 llegamos a Río Negro, tomamos posesión del lugar que nos entregaron y bueno, ya vamos 11 años. 11 años en Río Negro, con muchas expectativas. Ha sido una experiencia hermosísima. Hemos vivido momentos difíciles, pero hemos vivido momentos maravillosos. Para nosotros, para mí, no solamente el que yo pude realizarme como siervo de Dios, que yo pude realizar mi vida como pastor ya, sino que también para mí el saber que mi hijo fue rescatado y que de ahí salió ese fruto también, y hoy le está sirviendo al Señor. Amén. Entonces fue algo maravilloso, ha sido algo muy lindo. Allá se han vivido épocas hermosísimas. Mi hija se graduó allá
en la universidad de allá de Río Negro, en la Universidad Católica de Oriente, allá sacó sus grados. O sea, en Río Negro se ha vivido una experiencia muy, muy hermosa hasta el día de hoy. Y déjame contarles a ustedes, ¿no? Porque pues para él no le corresponde seguramente, pero ha sido una experiencia muy bonita porque la iglesia se ha multiplicado. El Espíritu Santo, así como lo tocó, que nos cuenta Luis Alfredo, ese día que se estaba con sus tragos, pero que lo quebrantó el Espíritu Santo y despertó esa pasión. La iglesia pasó de 15 a 40 y hoy se están haciendo 5 reuniones prácticamente con esto de la pandemia. O sea, la iglesia se ha consolidado y es una iglesia generosa también porque ha podido apoyar a otros ministerios también y ha sido una bendición muy grande. Y bueno, Dora también, la esposa, allá creció y se afianzó porque pues ella era trabajando en la empresa, ¿no? Y bueno, ¿y cómo fue eso de cuando cerraron la empresa? ¿Qué les dijo el Espíritu Santo? Para poderse dedicar a pastores. Cuando llegamos a Río Negro en el 2009 y nosotros, o sea, estábamos en Río Negro atendiendo la iglesia, pero a la vez la empresa seguía funcionando. Nuestros 2 hijos mayores, mi hijo mayor y mi hija, los 2 mayores, a ellos le entregamos la empresa. Ellos comenzaron a dirigir la empresa. Pero mi esposa, que yo la admiro demasiado por eso, mi esposa se levantaba a las 7 de la mañana, bajaba para Medellín, venía aquí a Medellín y trabajaba en la empresa todo el día. Y a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde se subía para Río Negro. Y atendía ministerio hasta las 10, 11 de la noche. Ella llegaba a trabajar, a atender citas, a hacer grupos. Y al otro día, y así. Pero llegó un momento... Y empezó a crecer. No, la iglesia comenzó a crecer. A demandar mucho. Y hay algo muy lindo y es lo siguiente. Dios tiene todo preparado. Entonces, de todas maneras, financieramente, pues teníamos unos gastos altos. Entonces yo le dije a mi esposa, no hay problema, mira, con que la empresa nos dé tanto, más lo que recibamos de la iglesia, uno se sienta a hacer cuentas de hombres. Y yo creo que el señor arriba se muere de la risa. Sí, claro. Y resulta que la empresa no fue capaz de darnos nada de lo que nosotros queríamos. La iglesia, la empresa comenzó a ir de para atrás, con muchos altibajos. No porque nuestros hijos no fueran buenos trabajadores, sino porque a ellos no les apasionaba la empresa. Ellos tenían otros sueños. Ellos querían hacer otras cosas. Estudiar otras cosas. Exactamente, ellos querían hacer otras cosas. Uno cree que porque uno ha trabajado o ha levantado una empresa por muchos años, que los hijos tienen que recibirle a uno y que los hijos tienen que seguir. Y eso es equivocado. O sea, los hijos muchas veces tienen otros sueños. Y yo creo que también lo he visto, hay muchos hijos que son frustrados porque su papá fue abogado y le exige a su hijo que sea abogado, su papá fue médico y entonces aquí la tradición es de médicos y muchos jóvenes se han frustrado por eso. Entonces nosotros vimos que esa no era la pasión de ellos. La empresa comenzó a ir de para atrás. Entonces me acuerdo que me levanté una mañana y yo me puse a orarle al Señor, estaba haciendo mi devocional en la mañana, mi esposa se bajó para Medellín a trabajar, yo me quedé en Río Negro atendiendo la iglesia y en ese momento el Señor me dijo, no puedes servir a 2 señores. Tú no puedes servir a 2 señores, ustedes o van a servir a uno, o van a amar a uno, o van a amar al otro. Amén. Y entonces yo dije, ¿y yo cómo le digo esto a mi esposa? Cuando subo ahora, yo le tengo que dar esta noticia. Entonces mi esposa vino por la tarde, dejé que reposara y yo le dije, amor, necesitamos hablar. Y yo le dije, mira, amor, el Señor me dijo que la empresa hay que cerrarla. Entonces mi esposa me dijo, no, vamos a venderla. Si la empresa, vamos a venderla. Yo le dije, bueno, vamos a intentar venderla. En otros tiempos anteriores, como la empresa era muy buena y una empresa ya con un goodwill muy reconocido en Medellín, pues nos habían ofrecido dinero por ella. Pero lo más hermoso fue que eso fue algo muy íntimo entre el Señor y yo. El Señor me dijo, la empresa no la vas a vender, la empresa la vas a cerrar porque tú eres de ciclos. Y el ciclo del taller se acabó. Y se acabó contigo, porque es una bendición para ti y nada más.
Y yo dije, bueno, esta no se la puedo decir a mi esposa porque ahí sí me va a decir que me rayé. Y yo la dejé. Fue algo increíble. Comenzamos a tocar puertas. Y fuimos a personas prestantes de mucho dinero aquí en Medellín, de otras empresas, a decirle que la empresa les interesaba. Y nadie nos quiso comprar. Se burlaban. Hubo uno que me dijo, bueno, y yo les demostraba con papeles, o sea, mira, la empresa produce diario 7, 8 millones de pesos, les decía yo, diarios. Entran 7, 8 millones de pesos, la empresa tiene esto, en fin, todo lo que... Y entonces viene uno y me dice, bueno, y si la empresa es tan buena, ¿vos por qué la vas a vender? Entonces yo le dije, ¿qué le digo? Yo tengo que decirle la verdad, ¿no? Porque es que me voy para Río Negro a servirle al Señor. Y la gente no cree. La gente me dijo, o estoy loco, me va... Entonces, sí, y la gente cree que yo lo iba a estafar. O sea, va a dejar una empresa que le produce millones diarios para irse a servirse al Señor. Y la gente no creía, la gente creía que estábamos... Pero yo... Sí, pero yo entendí lo que el Señor me había dicho. El Señor me ha dicho, la empresa se acaba. Amen. La empresa no sigue. Fue algo que te di a ti y tú la vas a cerrar. Y sí, me acuerdo que llegó en ese año, en noviembre de ese año, se cerró la empresa. Vinimos aquí a Medellín, la cerramos, liquidamos trabajadores y se cerró. Y ahí terminó todo la historia. Cancelamos todo, en Cámara de Comercio, todo. Y ahí ya, eso fue como a los 2 años de estar en Río Negro, 2, 3 años de Río Negro. Y ahí ya nos quedamos en Río Negro ya del todo y la empresa terminó. Y fue una gran bendición. Mis hijos se graduaron. Hoy mi hijo mayor lleva muchos años trabajando en la alcaldía de Medellín. Es profesional. Está en carrera administrativa. Mi hija se graduó en lenguas extranjeras. También trabaja con una muy buena empresa. Está muy sólido. Mi hijo le está sirviendo al Señor. Y mi hijo menor, que ya tiene 19 años, está estudiando licenciatura en educación física aquí en el Poli. Entonces, ha sido bendición, fue bendición para todos. ¿Qué versículo de la Biblia le gustaría que la gente quedara en su corazón? El Señor me regaló, el Señor me regaló este año, en enero, cuando no sabíamos todo lo que iba a pasar. Y yo lo voy a compartir, quiero regalárselo. Está en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Cuando iniciamos el año, a finales de diciembre, yo le dije al Señor que me diera una palabra para arrancar el año. Y me regaló este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 57 y 58. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y amén. Esto ha sido maravilloso para mí, cuando eso no sabíamos lo que iba a pasar, pero ha sido para la iglesia. Yo después, en estos 6 meses que estuvimos con el templo cerrado y todo, siempre le motivé a la iglesia a través de esto, diciéndole, miren, estamos firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, no ha sido en vano todo lo que amén, el Señor, lo que hemos hecho. No es en vano, no es en vano nada de lo que nosotros hagamos en el Señor. Y quiero decir algo, miren, las iglesias, los ministerios no son de nosotros, es de Cristo, esto es del Señor. Cuando una persona comienza a reclamar ministerios y comienza a decir mi iglesia, mi ministerio, mi grupo, mire, tenga mucho cuidado porque Dios no puede bendecir ese tipo de afirmaciones. Amén. Esto es del Señor. Somos instrumentos. Uno siempre tiene que decir en la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Los ministerios son del Señor. Dios usa, Dios quita, Dios pone. Yo llegué a Río Negro, yo no inicié la obra en Río Negro. La inició otro siervo que lo conozco, que se llama Wildeman. Él fue el que inició, un gran varón de Dios. Después pasó por allá otra pareja. Yo soy la tercera pareja que llegó a Río Negro. Yo no la inicié, pero sí escribí una historia diferente. Amén, eso es una cosa distinta. Uno puede que no inicie ministerios, pero escribe historias de la mano de Dios muy distintas. Dice, recojo donde no he sembrado, ¿no? Sí. También dice la Biblia. Entonces, miren,
estamos firmes, estemos constantes y abundando siempre en la obra del Señor, que no va a ser en vano. Amén. Trabajar para el Señor nunca será en vano, nunca. Jóvenes, me quedo con una poderosa palabra que dijo Luis Alfredo y es pasión, ¿no? Yo creo que también refleja lo que ha sido mi vida cristiana y de pastor. Sin pasión no se puede hacer nada, porque es que la pasión es un fuego que te quema, que era el que tenían los apóstoles, y así no tengas la pasión por ser pastor, no tienes que tenerla, que tengas la pasión por Cristo. Enamórate de Cristo y enamórate de la palabra, y que es una de las cosas que está dejándonos el Señor ahora con este testimonio. Y creo, estoy convencido que esa pasión te llevará a lugares increíbles y producirá en tu corazón cosas increíbles, porque las grandes decisiones que tenemos que tomar los seres humanos, si no estamos apasionados por Cristo, no seremos capaces de tomarlas. Vamos a orar, ¿te parece? Claro. Bueno, gracias por acompañarnos y que Dios siga bendiciendo tu ministerio. Que así sea. La iglesia de Centro de Adoración y Oración. De alabanza y oración. De alabanza y oración. Espíritu Santo, gracias por este testimonio, por enseñarnos. Apasionanos por ti, por tu palabra, y que ese fuego esté tocando los corazones en este momento y llenando la vida de tus hijos y tus hijas. Que el fuego de tu pasión despierte y que este último versículo, que nada de lo que hacemos para ti es en vano, que tengamos la certeza del apóstol Pablo, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Espíritu Santo, bendice a tus hijos y a tu pueblo y síguenos guardando en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Gracias. Dios los bendiga. Eso.